y me presento a ustedes con mi formación de base. La siguiente, por favor. Soy licenciada en Educación Básica Primaria y nutricionista dietista, magíster en Educación de la Universidad de Antioquia y actualmente me encuentro haciendo el doctorado, soy candidata a doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad San Buenaventura de Medellín, adscrita a la línea de Infancia y Familia. Extendiendo pues mis agradecimientos al CINED, en especial a los organizadores de este segundo Congreso de Investigación en Educación y por la oportunidad importante de presentar parte de mi trabajo de investigación que para el día de hoy lo titulo Espacios y tiempos alimentarios escolares, una lectura en clave pedagógica. Siguiente. Comenzaré con la contextualización de mi investigación abordando la alimentación escolar en su historia y realidad en el campo de la educación. Luego abordaré la institucionalización y la medicalización de la alimentación y finalmente presentaré un acercamiento de la pedagogía y la alimentación desde una mirada a los tiempos y espacios alimentarios. Siguiente. Siguiente, por favor. Por favor, gracias. En mi investigación se identifican 3 hitos históricos que han definido y le han dado emergencia a la alimentación escolar. El primero de ellos aparece en el marco de la medicalización de la alimentación y de la higiene. Esta se da a principio de la década del siglo XX, tiempo en el cual la alta mortalidad y enfermedades de la población infantil conllevaron a ver la alimentación como una acción asistencialista y la aparición del restaurante con la presencia de actores como el médico escolar, los discursos de la higiene, cobrando un sentido, pero alrededor del cuidado de la raza. En un segundo hito histórico, la medicalización de la alimentación a mediados del siglo XX ya muestra unas preocupaciones por la alta prevalencia de la desnutrición infantil y aparecen entidades internacionales como la FAO, la UNICEF, la OMS, que son entidades que se crean con miradas o con miras hacia la alimentación y a la población infantil. Además, se crea la profesionalización de la nutrición y la dietética, que entra a ver nuevos saberes disciplinares que establecen pues, los patrones alimentarios escolares. Un tercer hito histórico a finales del siglo XX y que es vigente en la actualidad despliega los saberes de la nutrición y con ellos de la educación nutricional, pero enfocados hacia el problema alimentario, para minimizar los problemas de malnutrición. Para comprender este concepto de malnutrición es necesario abordar 2 conceptos que se encuentran dentro de este. El primero es subnutrición, que es déficit, que hace referencia a los problemas mismos de desnutrición, y el segundo, sobrenutrición, exceso, más reconocido como sobrepeso y obesidad. Surge así paulatinamente pues, la existencia del mismo problema de la malnutrición en la población infantil, que dirige las miradas de diferentes disciplinas modernas a disponer los espacios en la escuela y esos tiempos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Actualmente existe una tensión entre esas disposiciones normativas de la alimentación escolar y la manera como se desarrolla en el contexto real. Esta tensión deja entrever la ausencia del efecto de las normas en las instituciones y los sujetos. Un ejemplo mismo de dicha tensión es la ley de la obesidad, ley en Colombia que es 1355 del 2009, la cual establece que las instituciones escolares deben disponer de alimentos saludables dentro y alrededor de sus espacios, pero la realidad se distancia del cumplimiento de dicha norma tras una década de haberse pues establecido o de su publicación y su normatividad. Adicional a ello, los resultados epidemiológicos demuestran que los índices de sobrepeso y obesidad escolar van en aumento y actualmente se deriva de esta ley, que es la actual en Colombia, que apunta a la problemática de la ley de comida chatarra, que pasa por un proceso de establecimiento de su misma reglamentación. La educación se enfoca así en el despliegue normativo, formativo y nutricional, desde lo biológico y lo dietético del individuo, lo que involucra las cuestiones alimentarias. Se establece así una relación y una sinergia entre educación, alimentación y escuela. Siguiente, por favor.
Siguiente, por favor. Si bien actualmente se considera la alimentación como una práctica reconocida en el contexto escolar, es pertinente visibilizar que a través de esta práctica no solo se debe entender la problemática de malnutrición, sino comprender la formación de un nuevo sujeto, como se muestra en las fotografías, registro histórico de la existencia del restaurante escolar. Esta transformación de tiempos y espacios alimentarios, al igual que esas disposiciones, esos comportamientos alimentarios en la escuela, entendiendo escuela como un espacio donde se instauran discursos, dinámicas y sujetos, y en la que se reconfigura la alimentación escolar dentro de un precedente regulatorio y medicalizado dietéticamente, como se muestra en fotografías de estos espacios alimentarios en diferentes momentos históricos. Este despliegue normativo, formativo y nutricional, en esta misma medida, se muestra con una alimentación en el contexto escolar, representado por un pasado, un presente y un futuro, donde las condiciones son dadas desde los intereses de la salud y la nutrición enfocados hacia población infantil y que transforman esos estilos de vida y costumbres. Estas prácticas también, prácticas alimentarias que son comprendidas como práctica humana que se encuentra determinada por procesos civilizatorios sobre las buenas maneras de comportarse, de acuerdo al sociólogo Norbert Elias. Siguiente, por favor. El concepto de institucionalización alude a la creciente organización, regulación de la infancia en instituciones y ámbitos especializados, en estos restaurantes escolares o denominados comedores escolares o cantinas escolares. La institucionalización no es más que la manera en que la sociedad moderna trata de resolver el problema de protección, cuidado y el de mismo de la socialización de las generaciones de cara a pues como a un futuro abierto. La condición individualizada del sujeto escolarizado depende de esos tiempos y ritmos del sujeto y al mismo tiempo está sujeto a los tiempos normalizados institucionalmente. Estas dinámicas homogéneas ejercen un efecto de normalización de las rutinas y las acciones educativas en un contexto escolar institucionalizado. La escuela, siendo una institución, depende o propende por un espacio donde las relaciones de saber-poder se estructuran en formas de adiestramiento. Si bien son interiorizadas por los sujetos y que las mismas instituciones conllevan a esta normalización, eh, hay una coacción, o están coaccionados con disposiciones y prescripciones nutricionales para comer en la escuela. En cuanto a la denominación de una dieta equilibrada, calculada dietéticamente, dependiendo de edad, de género, con una cantidad regulada, con porciones o raciones alimentarias escolares. Dichas prescripciones determinan el cómo, el qué comer, en dónde comer, con un presupuesto de comer bien, comer saludable, una nutrición sana exenta de riesgo para la salud. Cuando hablamos del efecto del control de la alimentación con tiempos, espacios institucionalizados, se visibiliza que estas prácticas culturales se ponen en manifiesto con las prácticas que están impuestas en estos contextos escolares. Si bien la familia se disponían las reglas del hogar y la crianza alrededor de los alimentos, en la escuela ahora estas dinámicas alimentarias se ven transformadas por normatividades que se instauran en una infraestructura y que disponen los sujetos comensales y otros sujetos alrededor de la comida o del espacio denominado restaurante escolar. Si bien este discurso medicalizador de salud se instaura en las instituciones, va cobrando un valor y un poder en la sociedad, sus instituciones y con ellos sus individuos. Como lo plantea Foucault, el control de la sociedad sobre los individuos no se opera simplemente por la conciencia o la ideología. Este control va directo al cuerpo, a los cuerpos, tras el discurso científico de una sociedad donde lo importante es lo biológico, lo somático, lo corporal, antes que nada. El cuerpo es una realidad biopolítica. La medida que se realiza es una medida biopolítica. La alimentación saludable surge en un contexto de medicalización de la alimentación. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Gracias.
La medicalización alimentaria que opera por vía de la normalización y la moralización despliega un mecanismo de responsabilización alimentaria, como lo hacen notar Mabel Gracianay y Alicia Guidonet, especialistas en antropología de la alimentación, y que se basa en los preceptos de dotar de competencias dietéticas y responsabilizar a los individuos de su estado de salud. De tal manera el sujeto se convierte en un agente que participa activamente en el trabajo del médico, de los supuestos medicalizadores que hay alrededor de la nutrición. Pero esta libertad en un sentido elisiano no tiene significación dentro de unas relaciones sociales, sino que existen unas relaciones de fuerza y unas relaciones de poder a través de esas tecnologías disciplinarias que ejercen un sistema de control de la misma técnica. Los valores estadísticos, las miradas desde una postura Foucaultiana que nombra a un sujeto disciplinado, o desde las reglas de la urbanidad como un sujeto civilizado desde las posturas de Norbert llevan a un moldeamiento de un tipo determinado de sujeto. Siguiente. Siguiente, por favor. Muchas gracias. La alimentación escolar en el marco de la pedagogía despliega un asunto práctico del contexto escolar que deviene de una práctica humana. El solo hecho de alimentarse dentro de un espacio escolar dispone a los sujetos escolares a unos comportamientos alimentarios. Si bien aquí vamos a nombrar desde donde nos paramos desde el concepto de pedagogía, este se amplía tras comprender que la pedagogía es una disciplina moderna en la cual se permite identificar espacio y tiempo como un asunto posible de verse desde lo pedagógico, desde las posturas de Runge y Muñoz, es decir, ese espacio escolar denominado restaurante escolar es un lugar donde puede entenderse y analizarse como un espacio pedagógico, en términos de que de su misma intencionalidad, ese espacio pedagógico configura la luz de la pretensión de la misma formación. Posibilita la formación de un sujeto que normaliza alimentarias y que una sociedad como configuración social se da por esas interrelaciones entre los individuos comensales y los símbolos como tiempo y espacio. Estos determinan dichas prácticas y comportamientos alimentarios en los escolares. Si la coacción social de este tiempo, convertida en alto grado de autocoacción, se manifiesta aquí como un tipo paradigmático de autocoacciones civilizadoras, cuyos miembros captan en sí mismo la autocoacción, que los hace orientarse según el tiempo, mientras que perciben mayor dificultad otras formas de autocoacción civilizadora. La conformación y el efecto del poder de la cultura alimentaria escolar ejerce un poder relacional en la sociedad y el individuo y en las prácticas de educación nutricional. Siguiente, por favor. El flujo siguiente, por favor. Gracias. El flujo continuo de acontecimiento transcurre con el tiempo, la simbolización que identifica o indica la estructura propia de la secuencia, en un tiempo de antes, durante y después de la alimentación, en los cuales las disposiciones, los discursos y las prácticas están orientadas a la estandarización de la minuta, al tamizaje nutricional de los escolares, al orden de las pilas, al protocolo de bioseguridad antes o durante la alimentación. Mientras que en el momento alimentario se hace a disposición de los escolares en el mismo espacio, como esos símbolos como está, donde ubica en la mesa las normas de etiqueta, las reglas disciplinarias. Al ejercer un control del tiempo del comenzar en las maneras y formas de comer, se coacciona hacia la misma naturaleza de las acciones y prácticas que invisibilizan los gustos y las preferencias. El tiempo de la comida muestra esas simbolizaciones como objeto de consumo y distinción social, y se establecen nuevas simbolizaciones institucionales donde se satisface la necesidad de una alimentación como la alimentación dentro de ese restaurante escolar. La preparación y disposición del plato, los utensilios que se requieren para comer. El plato simboliza, como lo diría el sociólogo George Simmel, simboliza un orden en el que la necesidad del mismo individuo recibe y se alimenta en una universalidad estética del comer, atendiendo a esos tiempos normalizados.
Cuando a lo largo de la propuesta se pretende reflexionar y dar una lectura en clave pedagógica de la alimentación escolar, reconociendo la condición de infancia necesitada de cuidado, protección y la disposición de un espacio de socialización escolar para incorporar en el infante escolarizado la estructura civilizatoria de ese espacio de socialización, para incorporar en esa normalización en tanto se regula el mismo comportamiento en una vida escolarizada con medidas de tiempos y espacios alimentarios escolares donde se instauran estos dentro de los mismos sujetos. Crea un nuevo sujeto civilizado. Eh, si bien a nivel físico y mental deviene un ejercicio de comer de unas maneras establecidas, la coacción de estas acciones conlleva una autocoacción del mismo individuo y a esa regulación alimentaria que se naturaliza y se visibiliza en las instituciones escolares. Conlleva a esos nuevos sujetos y a esas subjetividades de tal manera que se racionalizan esos tiempos y espacios controlados, pero con saberes disciplinares. La estética, los gustos y las creencias compiten con las nuevas disposiciones normativas y el sujeto comensal civilizado come lo que está dispuesto en la mesa en esos tiempos y espacios regulados y controlados. Dichas regulaciones homogenizan de alguna manera la alimentación en la escuela con el presupuesto de alimentarse para estar saludable y llegar a ser un adulto sano y bien alimentado. Muchísimas gracias.